Buenos días, alumnos. La institución educativa particular británico en esta ocasión le está brindando nuestras clases virtuales del curso de geometría a cargo de quien le habla, el profesor Ricardo Sandoval. Hoy hablaremos de la distancia o de cómo medir la distancia entre los puntos y las rectas. Para esto vamos a aprender a medir la distancia entre dos puntos, la distancia entre un punto y una recta, y para esto necesitamos un instrumento importante, que es una regla calibrada. Una regla calibrada es aquel instrumento que tiene sus medidas exactas, ¿ya? Y está ya reglamentada. Y lógicamente también aprendemos a graficar la distancia entre un punto y una recta o entre rectas. Para Hoy esto vamos a vamos aprender a aprender cómo utilizar cómo la ustedes regla pueden para medir. medir. Observa, debes poner la regla a lo largo del segmento. Es necesario que el cero de la regla esté bien alineado con el inicio del segmento. Puedes leer la medida de este segmento. El segmento mide 5 centímetros. Ahora que hemos aprendido a medir, lógicamente los instrumentos de medición que utiliza, que por eso se dice la palabra calibrada, es porque todos tienen una medida exacta. Y algunos instrumentos para ustedes son familiares, lógicamente algunos no. En la clase pasada habíamos hablado de las rectas, la posición, cuando eran paralelas, cuando eran secantes, y lógicamente esta es una de ellas cuando son perpendiculares, un caso particular de rectas secantes. Es cuando el ángulo que forman entre ellos es 90 grados. Así que de repente todavía no hemos visto el tema de ángulos, pero ya le doy un anticipo de que me forma un ángulo en 90. Para poder tratar de aprender el tema, vamos a unos conceptos básicos. Por ejemplo, distancia entre dos puntos. Ustedes pueden ver, tengo un punto A, tengo un punto B y lógicamente estoy utilizando mi regla para medir. En este caso, la distancia entre el punto A y el punto B es de 3 centímetros. O también puedo tener un punto B y un punto F y la distancia entre ellos es de 4 centímetros. No olvidarnos lo que vimos en el video, que siempre se empieza desde el 0, no desde el 1, como a veces suele pasar con algunos de nosotros. Distancia entre un punto y una recta. Hay que tener en cuenta que si yo quiero saber la distancia del punto B a la recta A, hay varios, ¿no? Como ustedes pueden apreciar ahí. Por ejemplo, BN, BM y BQ. Pero cuando hablamos de distancia, hablamos de la menor distancia posible. Y para que sea la menor distancia es cuando está formando justo un ángulo de 90 grados. Entonces ahí nos podemos dar cuenta en realidad cómo es el trazo que debo trazar cuando me hablan de la palabra distancia. Entonces debe ser de esta manera. Cada vez que me diga la distancia de un punto a una recta, es una línea que forma un ángulo de 90. De tal manera que ese pequeño segmentito, esa pequeña longitud que ustedes pueden ver ahí, que se lógicamente al medir con una regla, es la distancia que me están pidiendo. Entonces, yo puedo decir que la distancia de P a la recta L es de 2.5 centímetros. Distancia entre dos rectas. Si ustedes se pueden percatar, tenemos dos rectas paralelas. Solamente se pueden dar la distancia por ahora, porque también existe otro tipo de rectas, se puede dar la distancia por ahora de dos rectas que son paralelas nada más. Para cerciorarme de esto, me doy cuenta que cada vez que hago una medición, en cualquier espacio siempre miden 2 centímetros. La distancia, ahora la distancia entre dos rectas, si te puedes percatar, en la parte inferior y en la parte superior siempre debe haber un ángulo de 90. Ahora, imaginemos, ¿no? Este tipo, por ejemplo, de gráfica que le he representado ahí a ustedes,
¿A qué se parece, no? Claro, muy bien. Ya sabía que ustedes sabían una escalera. Pero también otra de las cosas que podemos de repente apreciar es ¿dónde? En los rieles de un tren. En los rieles de un tren también se puede medir de la misma manera y todos tienen que ser iguales, por cierto. Entonces ya cada vez que a mí me digan la distancia entre dos rectas, sé que tengo que trazar solamente una de ellas nada más, ya no varias. Y debe siempre haber un ángulo 90 en cada una de ellas. Por lo tanto, acá en este caso mi distancia entre las dos rectas mide 1.5 centímetros. Muy bien, muchachos, o muy bien, alumnos. Ya hemos visto de repente nuestra parte teórica y creo que ha sido bastante entendible. Ahora nos vamos a ir a hacer nuestros trabajos prácticos. Para eso necesitamos lo siguiente. Dentro de nuestro test de trabajo que vamos a realizar el día de hoy, los requisitos son que tengan su libro, su regla para medir, su lápiz, su lapicero. A ver, por favor, los estaré esperando y ahora nos trasladamos a la parte de los ejercicios.